Oiga, casos de COVID. En algunos medios de comunicación nacionales, incluso impresos, incluso el gobierno federal ha dado a conocer que los casos de COVID en la República Mexicana están repuntando, que se están incrementando, que las defunciones, los fallecimientos por COVID también en diversas entidades de la República Mexicana. ¿Cómo estamos? No solamente el COVID se está repuntando, sino que ya hay instituciones médicas que están ordenando de nuevo el uso obligado dentro de sus instituciones, por supuesto, del cubrebocas, de la mascarilla y en algunos casos hasta la exigencia de los estudios de COVID para poder ser, por ejemplo, ingresados a hospitales privados. La doctora Alma Rosa Marroquín es la secretaria de Salud aquí en el Estado de Nuevo León y la saludo esta tarde. Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Mario. Encantada de estar contigo, con todo tu auditorio y bueno, compartiéndoles información que creo que pueda ser relevante en estos momentos respecto a lo que ya comentabas en el tema de COVID, que definitivamente año tras año hemos identificado que el mes de julio es un mes en el que se incrementan los casos, el comportamiento del virus ha tenido esa particularidad que los meses de julio y después en enero se presenta un incremento importante. Eh, Pensamos que pudiese ser estacional, pero también que la movilidad de las personas, las vacaciones, que bueno, pudiesen ser factores adicionales a este incremento. Bien. Sin embargo, sí. Sí, lo que hemos escuchado de 2 semanas para acá es que ha habido un repunte en los casos de COVID. Nuevo León en este momento, Alma Rosa, ¿cómo se encuentra Nuevo León en este momento en cuanto al COVID se refiere? Sí, bueno, pues como bien lo hemos compartido en otras ocasiones, nosotros no hemos dejado de hacer esta vigilancia epidemiológica de ninguna de las enfermedades infecciosas, pero particularmente COVID seguimos, aunque no lo presentamos con este semáforo que pues día con día en época crítica de COVID estuvimos compartiendo. El semáforo lo realizamos cada semana y durante todo este año, incluso finales del año pasado, pues ya habíamos establecido pues digamos, el bajo riesgo de COVID y nuestro semáforo sigue permaneciendo en verde en el riesgo mínimo. Es decir, nosotros, aun cuando estamos identificando este incremento en el número de casos, el riesgo sigue siendo muy bajo para la población. Si comparamos 2023 con 2024, del 1 de enero al 16 de julio, para el 2023 en este periodo ya teníamos 1,974 casos. Ahorita en este año 2024 tenemos 611 casos. Esto pudiese ser, digamos, no tan objetivo porque no todo el mundo se toma las pruebas o porque hay muchas pruebas que se realizan ya de forma casera y que no se reportan. Pero las hospitalizaciones sí son un indicador muy objetivo porque tenemos el reporte de todos los casos internados en los hospitales públicos y privados en cualquiera de las instituciones del Estado. Para el 2023, a esta fecha, llevábamos un reporte de 800 pacientes hospitalizados y ahora en el 2024 han sido 83. Muchos de ellos, o al menos en estas últimas 2, 3 semanas, y compartiendo la información con las instituciones, es derivado de que empezaron a hacer las pruebas y que se identifica como un hallazgo dentro de la evaluación general del paciente. No fueron a hospitalizarse por ese motivo, sin embargo, como ya se incluyó como parte de las pruebas, se están identificando más casos, pero tenemos en lo que va del año 83 pacientes hospitalizados y para el año pasado, durante este mismo periodo, digamos el primer semestre del año, 168 lamentables defunciones. En este año también tenemos defunciones, hemos tenido 14, hemos evaluado cada una de ellas, muchas de ellas o la mayoría prácticamente de pacientes con condiciones críticas de salud, que bueno, el COVID estaba presente, pero no fue el desencadenante Sí. principal de su defunción. Puesto en números un poquito más claros y sobre todo para nuestros amigos que van manejando ahorita en todo el estado, hoy o en este año, en lo que va de este año,
los casos de COVID entre detecciones, hospitalizaciones y defunciones al 10% Al de lo diez que, por ciento de lo de que, lo que teníamos en el mismo periodo del año pasado. o sea, mucho Entonces, sí hay menos un casos. incremento, mucho menos casos, mucho menos hospitalizaciones, muchos menos defunciones. Sin embargo, es cierto lo que se comenta de que hay un incremento y lo vemos porque uno de nuestros indicadores es el porcentaje de pruebas positivas, es decir, de cada 100 pruebas que le hacemos a una persona que sospechamos una infección por COVID, ¿cuántas salen positivas? Cuando estamos en riesgo mínimo, establecimos que debajo del 5%, pues teníamos una preocupación muy baja. Ya entre el 5, el 10, 15, cuando estábamos en el 40% fue en los momentos más difíciles de COVID con altas tasas de hospitalización, etcétera. Y esta positividad, este porcentaje de pruebas positivas sí se ha incrementado. Veníamos todo el año en menos del 5% y ahorita ya estamos rondando el 10%, el 12%. Entonces, sí son datos que nos indican que hay una mayor cantidad de personas que están presentando el virus y que, bueno, pues como ya lo hemos comentado, el COVID es un virus que llegó para quedarse, que se va a estar presentando. Nunca hemos dejado de tener COVID. O sea, todos los días Sí. tenemos pacientes que se identifican. Creo que prácticamente algún domingo hemos tenido 0 casos, pero siempre tenemos 5 casos, 10 casos, 20, y entonces ahí está oscilando. Para este mes, pues hay promedios diarios ya un poco más elevados, de 50 casos, 60, pero prácticamente o la mayoría de ellos presentan síntomas respiratorios, muchos de ellos con un malestar general importante, mucho dolor de huesos, mucho dolor de cuerpo, con fiebre. Y bueno, al tomarse la prueba se identifica, pues, se recomiendan las medidas generales que ya todos conocemos, el reposo, los líquidos y el atender los signos o síntomas que estén presentando. Sí, entonces, no hay una alerta todavía en el país para ello. ¿Pudiera ser posible que Nuevo León sea diferente a, por ejemplo, Guadalajara o la Ciudad de México en casos COVID? ¿O hay un comportamiento? Porque también el rastreo es muy importante, ¿no? Este virus viaja y se incrementa. Sí, bueno, y también, como bien sabes, en Nuevo León tenemos grandes instituciones públicas y privadas con una posibilidad de realización de pruebas, incluso por los propios pacientes. Entonces tenemos una búsqueda intencionada bastante alta, cosa que no sucede en algunos otros estados. Los datos que nosotros compartimos, pues generalmente son muy confiables y antes de compartirlos nos sentamos con el grupo de expertos para tener un análisis más crítico de ellos. El comportamiento ha sido semejante, sin embargo, en ciudades tan pobladas como la Ciudad de México, pues obviamente que en cuanto a números absolutos, pues es mayor el número que ellos tienen. El, Ahora, sí, la Secretaría de Salud Nacional habla de las variantes KP2 y LB1, que son las que están causando justamente este incremento de casos de COVID. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? sí, como también ya hemos visto a través de estos años, pues llegó a nuestro país en el 2020, ya tenemos 4 años con el virus circulando. Es un virus que tiene una alta capacidad de mutación, por eso las variantes son diferentes. Y por eso la vacuna, aunque nos protege, no nos brinda una protección absoluta. O sea, una persona vacunada aún así puede enfermarse, solamente que disminuye el riesgo de complicaciones y de mortalidad. Por eso la vacuna la seguimos recomendando y la seguimos aplicando, idealmente aplicarnos un refuerzo cada año. Y aunque en este momento hay algunas vacunas disponibles, nosotros en el sector salud tenemos la vacuna Abdala que se sigue aplicando en nuestras unidades y que eventualmente puede brindar protección para las cepas que eran las originales, pero que también se ha visto que ha fortalecido el sistema inmune contra un virus que, si bien es cierto, presenta mutación, pues el origen del virus es el mismo. Entonces, la recomendación de la vacuna sigue siendo la revacunación una vez al año. Si es la primera vez que se vacuna, pues hay que aplicarse el esquema completo y dependerá del tipo de vacuna el esquema que se va a aplicar.
Y la recomendación también es que las personas que presentan síntomas respiratorios, aun cuando se haya descartado COVID, deberán usar cubrebocas. Esa medida nunca la hemos retirado, nunca lo hemos dejado de recomendar. Siempre tienes un problemas respiratorios, usa cubrebocas en lo que tienes un diagnóstico, puede ser COVID, puede ser influenza o puede ser N cantidad de virus respiratorios que producen enfermedad y que eventualmente los podemos transmitir a través de las gotitas mediante las cuales emitimos cuando estamos conversando. Entonces, al día de hoy, la recomendación oficial de la Secretaría de Salud es solamente para quien tenga algún tipo de condición de este tipo respiratorio que use el cubrebocas. El resto no. Lo que pasa es que de pronto nos alarmamos porque hacen estos anuncios la Secretaría de Salud a nivel nacional, medios nacionales, ahí está por ejemplo el Grupo Reforma, ¿no? Ahí está, hay una publicación que voy a mostrar ahorita en pantalla, donde por un lado salen las noticias del repunte de los casos de COVID que hay en el país y la Secretaría que habla del montón de defunciones y casos de COVID que hay, y por otro lado también sale una comunicación interna esto es por ejemplo lo que sale hoy en la prensa, repunta COVID, causa nuevas variantes, un alza del 28% en positividad, y ya narra la historia. Y si Sí, sumo no, esto Ujú. perdón, Alma, y si sumo esto con, por ejemplo, TechSalud, que tú evidentemente conoces muy bien, saca también su comunicado interno diciendo a partir de hoy dentro de las instalaciones se va a tener que utilizar el cubrebocas de nuevo y el N95 en casos específicos, y en casos de sospecha se tiene que hacer el antígeno, o sea, la prueba especial del COVID. Entonces, cuando empezamos a escuchar estas cosas, como que nos levanta, nos despierta el trauma de lo que vivimos en la pandemia y por eso la Ah, duda de decir qué está pasando. sí, hemos tenido comunicación tanto con el equipo del Tec Salud como de las demás instituciones. Desde el año pasado establecimos la recomendación que cada sistema de vigilancia epidemiológica de cada hospital estableciera sus propios lineamientos. Y hay hospitales que eventualmente atenderán muchos pacientes con problemas respiratorios y otros que no. Hay hospitales que atienden pacientes con problemas críticos como pacientes con cáncer que son altamente vulnerables y que siempre deberán usar cubrebocas. En estos periodos, para una institución donde llegan pacientes que se presentan por una enfermedad, pues lo mínimo es que no vayan a ser contagiados por el mismo personal o por otros pacientes que estén ahí al lado. Entonces, si hay un incremento de casos, los hospitales establecerán estas medidas y las instituciones deberán evaluar en qué momento retirarlas, y cuando se toman estas decisiones, a veces pareciera un poco exagerado, pero si bien es cierto, son medidas que en este momento aplican exclusivamente para unidades médicas, es porque se tiene el fundamento de que los pacientes llegan en un estado de vulnerabilidad y corren el riesgo de enfermarse más. Por otro lado, si llegan a una intervención quirúrgica y está un virus incubándose en su organismo o llegan a un procedimiento, pues lo más correcto es que si se trata de algo programado, el paciente se encuentre en el mejor estado de salud posible, y si se encuentra con alguna otra situación, o algún accidente o algo que no requiere, que no puede diferirse, pues se ¿Sí? tenga también el diagnóstico completo del paciente. Dicen en Nuevo León, allá incluso por los rumbos de Allende, más vale que sobre y no que falte. Sí Eh, es. ¿Qué me recomiendas a mí como población en este momento hacer? Nada, excepto lo que ya hablamos, de quienes tengan algún cuadro de respiratorio o algo similar. Y cuadro respiratorio, personas con enfermedades crónicas, en lugares cerrados, la recomendación es usar cubrebocas. Las personas que tienen cáncer, que tienen problemas inmunológicos, que tienen problemas con su sistema de defensas, mejor usar el cubrebocas. Y vemos que todavía algunos de ellos han permanecido con esta práctica que creo que ya es un poco más cotidiana, que ya nos hemos acostumbrado incluso en los lugares cerrados, en ciertos establecimientos,
en el transporte público, etcétera. Los adultos mayores han continuado, muchos de ellos, con esta práctica. Creo que es una práctica segura, especialmente como te comentaba, para los grupos de mayor riesgo y sobre todo las personas que no son de alto riesgo, pero que sí presentan síntomas respiratorios para protección de las demás, pues sí, la recomendación absoluta ahí es usar el cubrebocas. Muy bien. Mientras tanto, última pregunta. A nivel mundial no hay tampoco ninguna alarma, ninguna alerta, porque No, eso también sería un parámetro muy interesante. sí, sí, siempre evaluamos la situación mundial y luego la nacional, la local, y nos ponemos ahí en comparativa con otros estados, con otros países, como siempre se los hemos compartido, y en este momento no hay un tema de alarma, pues hay ciertos funcionarios en Estados Unidos que vimos que presentaban la infección. Y bueno, en México también, o sea, es un virus que nos puede afectar a todos en cualquier momento y que bueno, la recomendación siempre es buscar el mejor estado de salud, alimentarnos bien, hidratarnos bien, cuidarnos, protegernos y eso va a hacer que nuestro sistema inmunológico responda ante cualquier enfermedad. Muy bien, pues entonces al pendiente, gracias, doctora Alma Rosa Marroquín, por estar al monitoreo de este tipo de asuntos y siempre disponible nosotros para informarlo en el momento que sea necesario. Muchas gracias por atendernos. Gracias, buenas tardes. Gracias, es la doctora Alma Rosa Marroquín, secretaria de Salud aquí en el Estado de Nuevo León.